Bienvenidos a una nueva entrega. En videos pasados hemos hablado sobre qué es un circuito serie y un circuito en paralelo, describiendo sus comportamientos eléctricos que los caracterizan y la forma en que se interconectan sus componentes electrónicos que lo forman. El día de hoy mostraremos lo anteriormente explicado a través del armado de unos circuitos, los cuales serán simulados pero también armados en físico para comprobar la teoría explicada en los videos pasados. Iniciaremos con la comprobación de la teoría de un circuito en serie. Recordemos que en un circuito en serie, el voltaje que se aplica al circuito se reparte o divide entre los componentes electrónicos que lo forman, por lo que si conectamos en serie 5 resistencias de un mismo valor, tendremos que el voltaje aplicado de 12 volts de nuestra fuente de alimentación o batería de este ejemplo se dividirá en partes iguales puesto que las resistencias son del mismo valor, así que cada resistencia recibirá 2.4 volts. Por otro lado, la teoría dice que en este tipo de conexión, la corriente que fluye o se suministra al circuito es la misma corriente que pasa por cada uno de los componentes electrónicos, por lo que si medimos la corriente conectando nuestro multímetro en serie entre dos componentes, obtendremos que la corriente que fluye es igual a 2.4 mA, la misma corriente que fluye al inicio del circuito. Si este mismo circuito lo armamos en la realidad, veremos que los valores de voltaje y corriente que estamos obteniendo con nuestro multímetro, 2.54 volts en cada resistencia y una corriente igual a 2.5 mA, son muy cercanos a los valores de la simulación. Estas pequeñas variaciones existentes respecto a los valores de la simulación se generan por diversas causas, tales como las propiedades de fabricación de cada resistencia o las pérdidas existentes al momento de energizar el circuito. Pasando a la comprobación de la teoría del circuito en paralelo, usaremos las mismas 5 resistencias del ejercicio pasado, pero en lugar de conectarlas en serie, las conectaremos en paralelo a la batería. La teoría en este tipo de conexión dice que el voltaje de nuestra batería o fuente de alimentación que es aplicado al circuito será el mismo en cada componente que se encuentre conectado en paralelo respecto a la fuente de alimentación. Esto significa que a diferencia del circuito en serie donde el voltaje suministrado por nuestra batería se divide en cada resistencia, en el circuito en paralelo el voltaje que recibe cada resistencia es igual al voltaje de la batería, es decir, 12 volts. Por otro lado, el comportamiento de la corriente cambia. A diferencia del circuito en serie donde la corriente suministrada al circuito es igual a la corriente que pasa por cada resistencia, en el circuito en paralelo la corriente varía en cada resistencia, ya que se reparte o se divide entre cada componente que esté conectado en paralelo respecto a la fuente. En este caso, como las resistencias son del mismo valor, la corriente que pasa por cada resistencia es igual a la corriente que pasa por las otras resistencias. Sin embargo, si tan solo una de las resistencias fuese de un valor distinto, podríamos comprobar que en efecto las corrientes de cada resistencia cambiarán, cumpliendo la teoría de este tipo de conexión. Nuevamente, si armamos en físico este nuevo circuito y medimos el voltaje y corriente en los mismos puntos que en la simulación, nos daremos cuenta que los valores medidos son muy cercanos a los valores obtenidos en la simulación. Otra forma de demostrar la diferencia entre un circuito en serie y uno en paralelo es mediante la conexión de LEDs. Si conectamos estos LEDs en serie, podremos ver que la corriente que fluye por cada uno de ellos es igual a la corriente que suministra la batería, es decir, 20 mA. Sin embargo, entre más LEDs conectemos en el circuito, poco a poco se irán apagando y esto es debido a que el voltaje aplicado en cada LED va disminuyendo, ya que entre más LEDs, el voltaje de la batería se divide aún más, por lo que en un punto todos los LEDs se apagarán y necesitaremos cambiar la batería por una que tenga un voltaje mayor para volverlos a encender. En cambio, si conectamos nuestros LEDs en paralelo, veremos que podemos conectar cuantos LEDs queramos, ya que el voltaje que se le aplica a cada uno es igual al voltaje de la batería, en este caso 12 volts, por lo que no les faltará voltaje para encender, de hecho está excedido, por lo que se deberá de colocar una resistencia por LED para protegerlo de que se queme. Esta conexión tal vez pareciera la solución al problema del circuito en serie, sin embargo, hay un punto a considerar. La corriente total que se suministra en el circuito en paralelo se divide entre los componentes que están dentro de él, lo que en otras palabras sería igual a que la corriente total que ocupa un circuito en paralelo para encender es igual a la suma de las corrientes que cada componente consumirá. En este caso, si son 10 LEDs y cada LED consume 20 mA, la corriente total que se necesitará es igual a 200 mA, un valor de corriente mucho mayor al que se ocupa en el circuito en serie. Con esto
podremos entender que en los circuitos en serie la corriente se mantiene igual sin importar el número de componentes que se conecta al circuito. Sin embargo, el voltaje irá aumentando, por lo que necesitaríamos de una batería con mayor voltaje. Por otro lado, en los circuitos en paralelo el voltaje se mantiene igual sin importar cuántos componentes estén conectados. Sin embargo, la corriente que ocupará el circuito para encender irá en aumento por cada elemento que se conecte. Con esta información, nosotros podremos decidir cuál conexión es la más adecuada para implementar en nuestro circuito que queramos armar. Conocer y sobre todo entender esta teoría básica sobre el armado de circuitos nos es de gran ayuda, puesto que nos permitirá empezar a entender el porqué de las conexiones de los componentes electrónicos en distintos circuitos. De igual forma, nos abrirá camino para que nosotros mismos propongamos nuestros circuitos electrónicos que se adapten a nuestras necesidades. Espero que haya sido de ayuda este video. Te invito a suscribirte al canal para seguir viendo más contenido de este tipo. Por ahora me despido, pero nos vemos en la próxima entrega.